Vamos a conversar con Raúl Sor de algunas de las cosas que están pasando en Nicaragua. Nicaragua tiene un gobierno que ha durado pero una cantidad de años gigantesca. Esto después de la salida de Somoza, se metieron una serie de gobiernos que eran movimientos guerrilleros para pelear incluso en el combate con las fuerzas militares que eran de Somoza, y desde hace ya muchísimo tiempo que Daniel Ortega gobierna Nicaragua de una forma lo más parecido a una dictadura. De hecho, así lo han descrito varios, incluso el presidente Gabriel Boric. En una de sus últimas, de alguna manera, ideas, que es la que estamos conversando, decidió liquidar de sopetón alrededor de 1.500 ONGs, organizaciones no gubernamentales, que siempre han sido extraordinariamente valoradas en prácticamente todo el mundo porque amplían la posibilidad de manifestar intereses específicos en determinados ámbitos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Nicaragua? Actualizamos todo eso con el informe que nos trae Raúl Sor. Hola, Fernando. Bueno, los sandinistas han estado gobernando, llegaron al poder, estrictamente al poder, ganaron una revolución en 1979 y desde entonces, con una interrupción, han estado permanentemente en el gobierno y siempre con Daniel Ortega como el jefe de gobierno, de manera que y la última elección fue el 2007 y desde entonces en forma ininterrumpida ha estado gobernando, y la deriva dictatorial del gobierno nicaragüense ha sido continua y permanente. Es decir, paso a paso se han ido restringiendo, limitando las libertades. De hecho, hoy día el régimen tiene el control de las tres ramas de los tres poderes del Estado, controlan el sistema judicial y controlan el Parlamento y, por supuesto, el Ejecutivo. Tienen, además, no es un poder del Estado, pero tienen el control de las Fuerzas Armadas y tienen la prensa absolutamente arrinconada, con márgenes muy estrechos. Y una de las pocas instituciones, Fernando, que mantenía cierta libertad de maniobra era la Iglesia Católica, que también está siendo cada vez más acorralada. Se cerró una universidad jesuita, se han expulsado a varios sacerdotes católicos y evangélicos, y esta última, digamos, barrida represiva, como tú bien señalaste, 1.561 ONG, estas organizaciones no gubernamentales, que son principalmente, en el caso de Nicaragua y también en el conjunto de Centroamérica, son muchas de carácter religioso. Es la vía o el brazo a través del cual distintas iglesias hacen llegar dinero a las parroquias, a las comunidades. Y bueno, sabemos que en Chile, durante la dictadura, las ONG jugaron un papel extraordinario en mantener la sociedad civil. Para los que no están familiarizados con ese concepto, es aquella sociedad que no es el Estado. El Estado en general tiene un control muy grande sobre la sociedad, pero las ONG representan a la sociedad civil. Y lo que ha hecho el régimen ahora en Nicaragua, ha dicho: no solamente vamos a cerrar estas 1.500 y tantas, sino que además aquellas que operen, es decir, las que han sobrevivido, van a tener que hacerlo solamente bajo el control, en asociación con algún ministerio, con algún ente del Estado. De manera que desaparecen las ONG como instituciones independientes, lo cual realmente ya lo convierte en una dictadura de tomo y lomo, en el sentido de que no hay un espacio fuera del Estado. En la medida que el régimen controla los poderes del Estado y también está asfixiando a la sociedad civil y la priva de todas las instituciones, bueno, ya estamos, no veo qué otro elemento de ocupación van a tener, porque en definitiva las elecciones
todas las dictaduras tienen elecciones. Son elecciones ficticias. A veces los dictadores sacan 99, 98% de los votos, lo cual es una farsa, pero por lo mismo digo que no, el tener elecciones no es ninguna garantía que haya democracia. Es mucho más importante que existan instituciones como las ONG y la independencia de los poderes del Estado. Eso es un elemento mucho más indicativo de la democracia en un país. Bueno, en este caso, Nicaragua está en una situación de aislamiento creciente. Recién este mes, incluso Nicaragua rompió relaciones o retiró a su embajador de Brasil y Brasil retiró su embajador de Nicaragua. Y hay que decir que el presidente Lula tenía una actitud de bastante simpatía hacia Nicaragua y le daba cierta cobertura internacional. Bueno, esto se ha acabado precisamente porque Lula hizo crítica a la deriva dictatorial del país. Sí, yo recordaba de que el gobierno de los guerrilleros nicaragüenses que lucharon contra las fuerzas de Anastasio Somoza, en gran medida generó una tremenda popularidad muy rápido. Una, porque Anastasio Somoza llevaba años de barbarie en Nicaragua y era sindicado por derecha y izquierda como un dictador a la antigua, que eran básicamente los que eran prácticamente dueños del país. Era una familia que era una dictadura hereditaria. Es tal cual, una familia hereditaria en términos del mando. Pero además porque dentro del Frente Sandinista y todo lo que habían figuras muy importantes. Tú mencionaste la Iglesia Católica. Ernesto Cardenal, un escritor extraordinario y sacerdote nicaragüense, pero fue una de las personas más reconocidas por ser hiper valiente para enfrentar al sandinismo, y después incluso participó en un momento en el gobierno de nicaragüense que reemplazó a Somoza, pero tú lo dijiste al principio de tu intervención, hubo un quiebre muy fuerte ahí del gobierno de Ortega con la Iglesia Católica, y han expulsado ya cerca de 80 o 90 sacerdotes. Ha habido en todo este tiempo porque en esa época hay que recordarlo, la forma que se enfrentaba a estos dictadores, particularmente los dictadores centroamericanos, básicamente tenían mucho que ver. La gente dependía de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica fue así en El Salvador, la Iglesia Católica fue así en Nicaragua, apoyó los movimientos civiles de la gente contra los dictadores, y por lo tanto que haya venido ahora una vuelta de mano desde hace ya tiempo contra la Iglesia Católica es una cosa bien brutal en Nicaragua. Sí, bueno, y tú mencionaste a Ernesto Cardenal, este gran poeta, que llegó a ser ministro Sí, pues, en el del primer gobierno gobierno. sandinista. Y eso le valió la reprimenda de Juan Pablo II. Cuando Exactamente. visitó Nicaragua, realmente le encaró esta situación, y la iglesia era totalmente contraria a que Cardenal jugase un rol político. En definitiva, es muy importante lo que tú has señalado, porque el grueso de los dirigentes sandinistas originales o han dejado el país, todos se han ido marginando del sistema político. Incluso el hermano de Daniel Ortega, que era el ministro de Defensa, Humberto Ortega, él también ha caído en desgracia, de manera que digamos, el aislamiento de Daniel Ortega y su mujer, la señora Rosario Murillo, a la cual, digamos, es la vicepresidenta y es vicepresidenta electa, de manera que a ella no se le puede hacer renunciar tan fácil. Bueno, esa pareja es culpada por muchos por esta situación de creciente represión que además está aislando al gobierno, y que para muchos de los que participaron en ese proceso político ha traicionado completamente el ideario original
que fue de una lucha contra una dictadura que duró décadas y se iba heredando el padre al hijo y así sucesivamente. Bueno, un poco como Haití. Bueno, esta lucha deriva en una dictadura, hoy día tiene todas las características de una dictadura, y cuyo respaldo principal está en los sectores campesinos más rezagados y a los cuales sí se les ha entregado beneficio en las primeras décadas del proceso sandinista. Hubo una campaña fenomenal de alfabetización Sí. y se lograron grandes progresos sociales y que eso le ha dado la base social y política que aún conserva, pero que se va estrechando cada vez más y que donde se han ido liquidando todos los espacios para disentir. Sí, efectivamente tú mencionaste que Nicaragua cuando ganan el Frente Sandinista a Somoza y su ejército, copia el modelo cubano después de la Revolución Cubana. El modelo cubano, después de que gana la revolución, al día siguiente, pero al minuto siguiente, genera una serie de medidas que podían haber parecido en ese tiempo como, oye, pero ¿por qué no? Primero no hay que hacer otras cosas, hay que ordenar el Estado. No, hacen la campaña de alfabetización nacional inmediatamente. Generan la venida y la traída de todo un sistema de salud con médicos de todos lados que llegan y los empiezan a ubicar por todos lados. Y eso genera un acercamiento del pueblo cubano a las nuevas autoridades. Bueno, en fin, de estas cosas, esto estoy hablando al principio. Se pensaba que Nicaragua iba a hacer más o menos lo mismo. Iba a copiar el modelo en el sentido de generar beneficios que satisfacen las necesidades básicas de todos los nicaragüenses de forma relativamente rápida, y finalmente se convirtió en una casta familiar de mando, y no ha podido salir de las medidas menos de la media en materia de alfabetización o en materia de economía, en fin, pero tiene desde hace ya, tú lo dijiste, muchísimos años el mando concentrado en un grupo que domina Daniel Ortega. Tú lo dijiste, la palabra que empleaste es exacta, casta. La casta dominante que además se apropió de muchas de las casas de los somocistas, es decir, fue un cambio de mano de un grupo que monopolizaba el poder a otro grupo, pese a que la revolución sandinista tuvo muchos logros iniciales y tuvo una adhesión popular significativa. Hoy día es un proceso, desde donde lo mire, frustrado. Sí, bueno, lamentable, pero hay que seguir mirando lo que sucede porque este tipo de cosas ocurren, y uno tiene que aprender también, ocurren porque, bueno, el mundo se relaja dejando que pasen y no hay la suficiente conversación y la suficiente coordinación entre países para mostrar que no debiera ser tan sencillo apoderarse de la manija de un gobierno durante ya, ¿cuánto? ¿25 años? Exactamente. ¿No? Bueno, estaremos viendo esto. Muchas gracias, Raúl. Chao, hasta